Vamos a hablar de la remoción de nitrógeno y fósforo. Está claro que nosotros no estamos haciendo este tipo de operaciones. En nuestros casos los afluentes de repente están bastante equilibrados, pero en muchos casos es necesario porque digamos, la presencia desmedida de fósforo y nitrógeno puede causar la eutrofización, es decir, el crecimiento favorecido de ciertas especies sobre otras, por ejemplo, especies fotótrofas como pueden ser las algas, y las algas verdes azuladas, que en realidad son cianobacterias, que son digamos, microorganismos bastante peligrosos y contaminantes del medio ambiente. Quiero aclarar un tema que pasó desapercibido en el curso, que es la relación que hay entre el carbono, el nitrógeno y el fósforo. Para que un afluente sea equilibrado y que permita el desarrollo microbiano correcto, tiene que tener una determinada proporción entre carbono, nitrógeno y fósforo, o entre DBO5, nitrógeno Sheldal, y concentración de fósforo que se mide con un método a base de molibdato y espectrofotómetro bastante complejo que no corresponde al alcance de este curso. La relación esta debe ser entre 100, 5 y 1, es decir, de cada 100 partes de DBO debe haber 5 de nitrógeno y 1 de fósforo. Es decir, que para saber nuestra concentración deberíamos dividir la concentración de carbono por 20 y la concentración para saber el nitrógeno y la concentración de carbono por 100 para saber la concentración correcta de fósforo. Como habíamos dicho en nuestra diapositiva, a partir de los 3 días empiezan el desarrollo de las bacterias nitrificantes. Esto quiere decir las bacterias que oxidan al amonio finalmente a nitrato. Esta oxidación ocurre en dos etapas. Primero actúan bacterias tipo arqueas y nitrosomonas que oxidan el amonio a nitrito generando energía y se alimentan del carbono digamos, del medio para reproducirse. Y en la segunda etapa, que son las nitrobacter, el nitrato es oxidado, el nitrito es oxidado a nitrato con generación de energía. En estos casos siempre tiene que haber una cantidad apreciable de oxígeno disuelto. Se dijo en el curso que un tiempo de residencia prolongado en el sedimentador puede fomentar la aparición de anaerobiosis, es decir, bacterias que producen el desprendimiento de la torcha del fondo por producción de metano, o también bacterias desnitrificantes, es decir, que producen nitrógeno. Esto se da por bacterias del género de Pseudomonas que son aeróbicas, pero en un sistema anaerobioso son aeróbicas facultativas. Empiezan a tomar al nitrato como aceptor de electrones y lo reducen, perdón, a nitrógeno gaseoso que se desprende. No hace mucho tiempo se han descubierto bacterias anaerobias formadas, llamadas ánamos, como unas siglas de oxidación anaeróbica de amonio, que son bacterias autótrofas, es decir, se alimentan de carbono inorgánico, es decir, el carbono de dióxido de carbono, no del carbono del sustrato, y oxidan el nitroso, el nitrito y el amonio a nitrógeno molecular, produciendo una molécula de agua. Bueno, este cuadro resume los distintos tipos de bacterias nitrificantes y desnitrificantes. Acá al final está la reacción que producen las bacterias Anamox, que son a partir del amonio y el nitrito, oxidan digamos, al nitrógeno del amonio, reducen al nitrógeno del nitrito, produciendo molécula de gas nitrógeno y molécula de agua. Como decíamos anteriormente,
El proceso indeseable de desnitrificación que se produce en el sedimentador secundario cuando tiene mucho tiempo de residencia, lo vamos a recrear artificialmente, ventajosamente, al inicio del ciclo. Esto se llama selector, porque es un reactor de tamaño menor que el reactor principal y donde se produce una reacción determinada y buscada. Por ejemplo, en este caso, en este selector lo vamos a alimentar con barro recirculado, barro con bastante nitrato, ¿sí? Nitritos que provienen de la oxigenación, de la cola de la oxigenación, y no le vamos a inyectar aire, vamos a crear un ambiente anóxico, donde las bacterias facultativas, en vez de usar el oxígeno de la aireación, van a usar el oxígeno de los nitratos y nos van a producir nitrógeno gaseoso que se va a eliminar en esta etapa. Si bien el fósforo se puede eliminar por métodos inorgánicos, con adición de sales de hierro, cloroferro, férrico, ferroso, hay un método orgánico, biológico, que es bastante más conveniente por un tema de costos, que es la eliminación de fósforo a través de las bacterias llamadas PAOs. Son bacterias que son acumuladoras de polifosfato y que en un ambiente anaeróbico toman los ácidos grasos volátiles de cadena corta del que vienen en el sustrato, produciendo hidroxialcanoatos y liberando algunos fósforos. Estos hidroxialcanoatos, generalmente butiratos, lo tienen como sustancia de reserva. Cuando pasan de la situación anaeróbica a la situación aeróbica, por el sistema de quorum sensing de las bacterias, ellas detectan la población general y la aprobación de su propia especie por un autoinductor de sustancias que dan por ellas mismas, saben que están en condiciones desfavorables, no pueden competir por la comida con las bacterias aeróbicas, entonces consumen esas hidroxialcanoatos que habían creado en la etapa anaeróbica, produciendo una gran cantidad de polifosfatos que precipitan en el barro y son eliminados del efluente. Acá tenemos el ciclo. El acetato, o sea, los ácidos grasos volátiles, disminuyen su concentración, se quedan polihidroxialcanoatos y algunos fosfatos. Luego, cuando viene la etapa aeróbica, los polihidroxialcanoatos se consumen y se generan una gran cantidad de polifosfatos. Vamos a estudiar ahora cómo eliminar el fósforo de manera inorgánica, es decir, a través del agregado de una sal que lo precipite. En este caso sería una sal de hierro, el cloruro férrico. Por cada, mol de fósforo extraído hay que poner un mol de hierro. Como el fósforo pesa 30,97 gramos frente a 55,85 que pesa el hierro, hay que poner la relación es que tenemos que tener 1,8 gramos de hierro por gramo de fósforo extraer. Lo que tenemos que agregar a la solución o al efluente es 1,8 gramos por gramo de fósforo que pase por ahí. Ahora bien, el cloruro férrico no viene, el hierro no viene solo en el cloruro férrico, viene con átomos de cloro, por lo cual en esta fórmula, que son 3 átomos de cloro por átomo de hierro, el hierro representa el 34,43% del peso total del cloruro férrico. Por otra parte, las soluciones vienen con una concentración límite, con el límite de concentración en este caso, que es de 40%, y la densidad de 1,45 grados sobre mililitros. Vamos a ver cómo podemos llegar a descifrar esta ecuación. Esto es optativo, no es obligatorio, pero hoy en día ustedes esto no lo están usando. Pero el día de mañana puede ser que tengan una planta de efluentes que sí necesiten extraer fósforo en forma inorgánica y por lo tanto sería conveniente que traten de entender esta operación. Voy a tratar de explicar cómo se llega a la fórmula anterior para aquellos que a lo mejor no tienen muchas nociones de química. Vamos a hacer la siguiente analogía. Supongamos que invitan a comer a una persona, a Juan. Entonces calculan una cantidad de carne para Juan, pero Juan después dice que no va a venir solo, que viene con la familia, viene con los 2 hijos y la señora. Más o menos todos comen lo mismo. ¿Qué van a tener que hacer? Y bueno, la carne que calcularon para Juan, por ejemplo, medio kilo por persona, que se calcula para gente normal, más o menos, y van a tener que comprar 2 kilos porque tienen que comer él y la familia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cuenta usaron ustedes? Multiplicaron directamente por 4, porque en vez de 1 van a venir 4.
De ese conjunto, Juan representa el 25%. Y la relación es 1 sobre 0,25, que es 4. Digamos, mentalmente es mucho más fácil multiplicar por el número entero 4, pero en química los números no son enteros, a veces las concentraciones se dan con decimales, entonces no tenemos la cuenta directa. En el cloruro férrico, nosotros decimos que el hierro corresponde al 34,43% de la molécula. ¿Por qué decimos esto? Porque el cloruro férrico está formado por 3 átomos de cloro y por un átomo de hierro. El peso atómico del cloro, que es un número sin unidades, es 35,46. Los pesos atómicos son comparativas de pesos entre los distintos elementos de la tabla periódica. Y el del hierro es 55,8. Sabemos que en el cloruro férrico tenemos 3 átomos de cloro, entonces el total de cloro es 106,4, es decir, 3 por 35,46. Y el hierro es uno solo, 55,8. O sea que el compuesto pesa en total 106,4 más 55,8 es 162,2. Pónganle gramos, kilos, hectogramos, lo que ustedes quieran. Esto no tiene unidades hasta el momento. ¿Cuál es el porcentaje del hierro en el cloruro férrico? Bueno, 55,8 dividido 162,2, que es 0,3443 llevado a porcentaje, unidad de porcentaje, 34,43%, que es la que dijimos en la diapositiva anterior sin explicar nada. Si invitábamos a comer a hierro solo, teníamos que comprar 56 unidades chorizo, pongamos. Pero ahora viene la familia, tenemos que comprar 162,2 chorizos. ¿Cuánto es 56 dividido 0,3443, que es la inversa de la concentración? Justamente 162,2. Para simplificar todas estas cuentas, lo que se hace directamente es dividir por la concentración para tener la cantidad total que hay que agregar de esa sustancia que tiene en parte al hierro, que no es totalmente hierro. Como se dijo en la primera parte de la remoción química del fósforo, por cada átomo de fósforo se consume un átomo de hierro para formar fosfato férrico. Ahora bien, el hierro y el fósforo tienen distinto peso atómico, por lo cual la relación de hierro-fósforo es de 1,8, es decir, 1,8 gramos de hierro para captar 1 gramo de fósforo. El hierro no se suministra en forma pura, el hierro se tiene que suministrar en una solución, en un compuesto. En este caso elegimos el cloruro férrico, pueden ser otros compuestos que también tengan hierro. En el cloruro férrico, el hierro es el 34% del peso total de la molécula. Como se explicó en la diapositiva anterior, para saber cuánto cloruro férrico hay que agregar, dividimos 1,8 por 0,3443. Pero eso no es todo. Esto viene en una solución líquida, el cloruro férrico viene en una solución líquida y el límite de concentración es del 40%. En forma comercial se expide a una concentración del 40%, por lo cual de esos 100% solamente el 40% es cloruro férrico, por lo cual volvemos a dividir por 0,4 como explicamos en la diapositiva anterior, lo que nos da 13 gramos de cloruro férrico comercial por gramo de fósforo. Hay otra cuenta más todavía. Nosotros la solución, al adicionarla, lo adicionamos en forma líquida, por lo cual tenemos que transformar estos 13 gramos a mililitros. Esto lo hacemos a través de la densidad o peso específico que se dio en la primera diapositiva. Esto es dividir 13 por 1,45, que es 8,96 mililitros por hora. Generalmente las dosificaciones se dan digamos, en minutos, en mililitros por minuto. Entonces, estos 8,96 lo dividimos por 60 para convertir en mililitros por minuto y nos da el 0,15 de la fórmula anterior. Era 0,15 por la concentración de fósforo en gramos por metro cúbico por el caudal de fluente en metro cúbico por hora. Finalmente, el hierro se puede suministrar como cloruro férrico, cloruro ferroso o sulfato ferroso. También se puede usar sulfato de aluminio, PAC y compuestos de calcio.